Bien, pues muy buenas tardes amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria que trata, bueno, de dar algunas respuestas, una aproximación libertaria a acontecimientos de alto interés y que además, bueno, pues requieran un punto de vista libertario sobre eso. Y en esta ocasión, bueno, pues se acerca para el 28 de julio las elecciones presidenciales en Venezuela. Quisimos hacer antes de las elecciones un programa, pues para ver cómo apreciar estas elecciones. Probablemente una vez que se conozcan los resultados, hagamos algún otro programa con algún otro invitado. Y bueno, pero en esta ocasión quisimos invitar a Carlos Alberto Espinosa. Él se encuentra ya con nosotros. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Hola, un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Pues mira, yo te conozco, bueno, porque te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en redes sociales, pero bueno, sí quisiera que nuestro público te conociera un poquito más, que nos dijeras quién eres, qué haces, eh, cuál es tu enfoque en términos políticos, pues para que el público te conozca aún más. Bueno, me llamo Carlos Alberto Espinosa, soy venezolano, tengo 32 años y estoy exiliado en Austria. Me considero liberal, libertario y tengo 12 años trabajando en el activismo político venezolano, en las filas de la oposición, por supuesto. Y desde hace un tiempo, pues estoy colaborando con la gente del movimiento libertario en Venezuela. Muy bien, Carlos Alberto. Cuéntame, quisiera que nos ayudaras a entender qué está pasando en Venezuela, qué viene, y bueno, que nos ayudes también a entender un poco esta figura de María Corina Machado y la oposición. Hay un candidato presidencial ante la inhabilitación de María Corina y de una candidata que tampoco pudo inscribirse, que es Edmundo González Urrutia. Y bueno, quisiera que nos ayudaras a entender un poquito esta figura, más bien la figura de la oposición, qué papel viene desempeñando en estas elecciones. Entonces, pues empecemos desde el principio. Desde el exterior, bueno, vemos que hay, y así lo señalan diversos estudios, muchos observadores, analistas, de que, bueno, en Venezuela lo que viene es un nuevo fraude electoral. No es algo nuevo, es un régimen que ya tiene 25 años en el poder y bueno, pues en estos 25 años han aprendido muchas mañas, pero también, bueno, pues tienen todo el control del aparato estatal, lo cual, bueno, pues les garantiza cierta impunidad y cierta facilidad para realizar este posible fraude. ¿Tú lo ves así, que sí se viene preparando un fraude en estas elecciones? Bueno, en principio, saber qué va a pasar el 28 de julio es bastante complicado. El régimen criminal chavista está consolidado en el poder, pero también es impredecible y hará lo que le convenga para continuar en el poder. Eh, la verdad es que lo más probable es que Nicolás Maduro se proclame ganador otra vez de las elecciones, a pesar de que no son elecciones reales, porque en Venezuela no hay democracia. Pero también pueden suceder otras cuestiones. Puede haber el escenario en el que el régimen criminal chavista decida entregar el poder ejecutivo simbólicamente, porque además controla los demás poderes. Y también está el escenario que simplemente el régimen diga que las elecciones son ilegales y que hay que repetirlas. Puede pasar cualquier cosa. Pero como venimos viendo, el régimen criminal chavista tampoco haría algo que lo ponga en riesgo. Lo más probable es que sí. Fraude electoral va a existir. Gane la oposición o gane el régimen criminal chavista, o mejor dicho, digan que ganó la oposición o que ganó el régimen criminal chavista, porque de hecho, si no hay democracia, no hay elecciones. Eh, Va a haber un fraude, sí. Ahora, ¿qué tipo de fraude? No lo sabemos, porque el régimen es impredecible.
o sea, es un régimen que sí está consolidado en el poder, pero que ha sido impredecible en los últimos 25 años. Pues ahí vienen ya estas elecciones. Insisto, esta entrevista se está grabando el 11 de julio y bueno, pues el 28, en 2 semanas, vienen las elecciones ya presidenciales en Venezuela. Ahora bien, yo he escuchado de que el régimen puede estar preparando el escenario para suspender las elecciones. Ha evitado la visita, ha prohibido la visita de equipos de observación electoral. ¿Tú cómo ves ese posible escenario de una posible cancelación de las elecciones? Bajo el régimen criminal chavista, todo es posible. Como te digo, es impredecible saber ahora mismo o asegurar que uno tiene la veracidad de lo que va a pasar el 28 de julio. Para mí es imposible. El régimen hará lo que mejor le convenga para continuar en el poder. Y el poder no es solamente controlar el poder ejecutivo. El poder también es controlar los otros poderes, como el poder electoral, como el poder judicial, como el poder legislativo. Y el régimen ahora mismo tiene el control de todos esos poderes. Podría entregar simbólicamente el poder ejecutivo, también podría suspender las elecciones, declararlas nulas por alguna irregularidad que ellos consideren que es una irregularidad. Ellos siempre amenazan con que la extrema derecha va a generar focos de violencia y eso puede ser una excusa que pone el régimen para evitar o suspender las elecciones. O le entregan el poder ejecutivo simbólicamente a la oposición que tienen armados a su imagen y semejanza, o simplemente proclaman ganador a Nicolás Maduro. Pueden pasar muchas cosas. Yo no me atrevería a asegurar un escenario porque cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, tú tocas un tema interesante y que, bueno, a los mexicanos nos interesa, nos llama mucho la atención. Bueno, este régimen en 25 años ha logrado controlar completamente al Congreso, a la autoridad electoral, a la Corte Suprema, todo el aparato estatal, federal, bueno, no es un estado federal Venezuela, pero todo el aparato central, los gobiernos de los estados, de las provincias. Eh, bueno, entonces, pues eso le permitirá, en caso de que pierda o como tú dices, ceda una parte del poder, que en este caso pudiera ser la presidencia, pues para tratar de aparentar que las cosas son democráticas, pero bueno, al final va a conservar una porción muy importante del poder. Y bueno, a los mexicanos yo creo que esto les debe de llamar mucho la atención, considerando que, bueno, le entregaron un poder absoluto a Andrés Manuel López Obrador. Realmente él viene además con la intención de destruir al Poder Judicial en México y de apoderarse de la autoridad electoral. Bueno, si eso sucede, bueno, yo dudo mucho que México vuelva a tener elecciones libres en un futuro cercano. Cuéntanos un poco, Carlos, el, cómo fue el proceso mediante el cual el chavismo se hizo de todo este control. Mira, en principio en Venezuela había una descomposición política inmensa antes de la llegada de Hugo Chávez. En, en 1994 se intentó derrocar a un presidente de manera violenta con el apoyo de la clase política venezolana, con los mismos actores que ahora dicen que son la oposición al régimen criminal chavista. Había una descomposición política, los partidos tenían derivas identitarias y derivas ideológicas, y esto conllevó a que fuesen se fuese reemplazando por criminales y por delincuentes los espacios políticos. El régimen criminal chavista además también llegó al poder con la ayuda de los medios de comunicación tradicionales, medios privados tradicionales y con la clase empresarial también a su lado. Eh, que porque había un desgaste total de la política como concebíamos la política en Venezuela en los años 90. Y por supuesto, el régimen criminal chavista aprovechó toda esta debilidad
de la clase política, de la clase empresarial y de los intelectuales, y comenzó a reemplazar el poder judicial, comenzó a reemplazar el poder electoral y definitivamente abusó de los recursos del Estado para comprar también voluntades en todos los sectores del país. Fue fue una descomposición que terminó convirtiéndose en lo que es hoy el régimen criminal chavista. Y de eso no están exentos ningún país latinoamericano, lamentablemente. Las instituciones en Latinoamérica son muy débiles y eso es uno de nuestros principales problemas. En México también se está viendo este deterioro desde hace unos años con esto de la cuarta transformación de López Obrador. La cuarta transformación no es más que un remake de la revolución socialista bolivariana de Chávez o de lo que ahora llama Petro la Colombia humana, no es más que reemplazar los poderes del Estado por poderes del Estado serviles a un partido, a una ideología, no sin alternancia en el poder y sin capacidad de la política tradicional como la concebimos los latinoamericanos, con el Parlamento, con el Ejecutivo y con los otros poderes haciéndose contrapeso. Ahora bien, mira, yo quiero que me ayudes a entender algo y obviamente yo creo que también mi público debe de tener alguna duda al respecto. Bueno, las noticias que a nosotros nos llegan del proceso electoral, bueno, vemos a María Corina muy echada para adelante, María Corina Machado, que era la candidata opositora electa por la coalición opositora y que no se le dejó inscribir, pues porque el chavismo le inventó algunos delitos. Bueno, vemos entonces manifestaciones muy grandes, mientras que Edmundo González, bueno, parece más bien una figura decorativa, muy detrás. Y bueno, yo no sé si en algún momento el señor Edmundo González llega a ganar, cómo va a ser la cohabitación con una figura tan poderosa como María Corina. Pero bueno, eso sería mucho adelantar, pero sí quiero que me ayudes a entender un poco el papel que está jugando María Corina. Yo conozco tus opiniones, esas opiniones son muy cercanas a otras gentes que hemos entrevistado. Yo déjame decirte que yo tengo la mejor de las opiniones sobre ella, no necesariamente sobre su equipo, a los cuales de alguna manera he tratado, pero bueno, yo quisiera que me dieras tu opinión al respecto del papel que está jugando María Corina Machado, porque, insisto, parece que todo apunta a un fraude, sin embargo, ella está movilizando una buena cantidad de gente, al parecer haciéndoles creer que es un juego limpio, pero bueno, yo no me quiero adelantar, yo quiero que me des tu opinión. Bueno, en principio María Corina es una figura muy popular ahora mismo en Venezuela, pero popularidad no es lo mismo que liderazgo. Ella no lidera la oposición. De hecho, el candidato que ella respalda ahora mismo no fue un candidato elegido por ella. La candidata que ella había elegido para reemplazarla es una señora que se llama Corina Lloris, que tampoco pudo inscribirse. Es un candidato que le impuso o que le eh, consiguió a última hora un partido socialdemócrata que se llama Un Nuevo Tiempo, que ha sido aliado además del régimen criminal chavista en gobiernos regionales, en un gobierno regional, el estado Zulia, con un señor que el señor que lidera ese partido, que se llama Manuel Rosales, ya también había sido candidato presidencial y ha ocupado cargos en el gobierno y en el régimen criminal chavista. Entonces, ella no lidera esa oposición. Ella es una figura muy popular, sí, pero te repito, popularidad no es lo mismo que liderazgo. Es imposible negar el hecho de que está siendo respaldada por la mayoría de los venezolanos que creen en que es posible alternar el poder en Venezuela de manera pacífica y democrática. Yo no estoy en, yo no podría
Sería vil y sería absurdo negar que a ella ahora mismo la respalda la mayoría de la población venezolana. Pero también hay una realidad que es que en Venezuela al poder se accede, o se podría acceder de dos maneras, o porque el régimen te deja acceder al poder, o porque consigues sacar el régimen de manera violenta, porque el régimen también es de naturaleza violenta y María Corina ahora mismo no tiene esa capacidad. Entonces, no podría yo poner en riesgo a nadie diciendo por qué no puede hacer algo o por qué sí lo haría, pero la realidad es que a las personas que hemos trabajado dentro de la oposición en Venezuela durante todos estos años, nos cuesta mucho entender el viraje de intenciones y el cambio de discurso que ha tenido María Corina en los últimos meses. En diciembre del año pasado, hace menos de 6 meses, María Corina decía que este régimen criminal nunca iba a salir en elecciones y no iba a salir pacíficamente. Y de pronto ella ahora es la cara visible de la oposición electoralista que cohabitaba con el régimen criminal y que se aseguraba puestos de poder dentro de esa estructura criminal participando en elecciones ficticias. Y, y por supuesto, yo no tengo otra cosa más que hacer por decencia que criticarla, porque no es imposible entender el viraje. No se le niega su popularidad ahora mismo, pero esa popularidad, traducirla a liderazgo, para mí es imposible, es un sinsentido. Gracias, Carlos. Mira, yo he entrevistado a otros venezolanos, he platicado con muchos, bueno, a lo largo de los años he venido conociendo a una buena cantidad de venezolanos. Y la percepción que yo tengo de muchos de ellos es que, bueno, que de alguna manera María Corina Machado le está, como decimos en México, haciendo el caldo gordo al gobierno. Es decir, que está siendo colaboracionista con él. Sabe que no va a ganar o hay alguna especie de pacto entre ella y el régimen y de alguna manera, bueno, se está prestando a una farsa de alguna manera. Bueno, yo no sé si sea cierto y quisiera tu opinión, pero antes déjame comentarte lo siguiente. En el caso de México, en la pasada elección, bueno, yo veía a muchísima gente en la oposición con muchas ganas, entregada a la causa de la oposición y creyendo que se podía derrotar limpiamente a este régimen, al régimen de López Obrador. Y bueno, resultó en una derrota tremenda, histórica para la oposición. Y bueno, muchos de ellos pues no eran colaboracionistas con el régimen, simple y sencillamente, bueno, sucede como con muchos políticos, se creen sus propias eh, elucubraciones, a veces la visión es tanta que llegan, bueno, a creer que efectivamente tienen un chance y no es que haya un interés ni económico, ni oscuro, ni de pacto, sino simple y sencillamente hay una cierta ingenuidad de los políticos que les lleva a creer que tienen ciertas posibilidades de derrotar a un régimen criminal como es el de el chavismo o como crecientemente vemos que es el régimen de López Obrador. ¿Con cuál lectura te quedas tú? ¿Tú cómo ves el papel de María Corina? Mira, yo creo que ella tenía que tomar una decisión difícil, fuese cual fuese, o seguir en el camino en el que hemos seguido los que comenzamos en su movimiento diciendo que este régimen no iba a salir nunca de manera pacífica y democrática y continuar allí o montarse en esa ola. Yo no creo que ella tenga malas intenciones. Yo tampoco puedo asegurar que está recibiendo dinero o que tiene un convenio con el régimen criminal chavista. Lo dudo mucho, además, no por defenderla, sino porque conozco de primera mano el trabajo que ha hecho durante todos estos años y sería desmeritarla y tal vez hasta calumniarla.
Sin embargo, yo no, como te digo, no entiendo el viraje. Entiendo también que ella tiene un partido político y que un partido político, el único motivo de existir de un partido político es intentar llegar al poder o ocupar cargos de poder, porque si no, no tendría sentido que existiese. Y ahora mismo ese partido está recibiendo financiamiento, colaboración y está dejando de ser un pequeño movimiento a ser un partido como tal, ¿no? O algo conocido en Venezuela, porque antes no lo éramos, o bueno, no lo eran. Yo dejé de estar allí en el año 2020. Eh, entonces también puede ser su intención, ganar popularidad, pensando en el futuro. La verdad, no lo sé. Y sinceramente, para serte honesto, tampoco me importa porque lo que me importa son los resultados que deje todo eso. María Corina, en mi opinión, lamentablemente se va a desgastar como se han desgastado otros líderes opositores en el pasado. Y lamentablemente los venezolanos estamos ansiosos de libertad, estamos ansiosos de que alguien más conduzca el país y nos abrazamos a cualquier político que esté de moda. Es como la necesidad de un Mesías. Yo siempre les recuerdo a las personas que hoy están desviviéndose por María Corina, por su liderazgo o por más bien por su figura, por su popularidad, que lo mismo pasó con Juan Guaidó. Y antes que con Juan Guaidó pasó con Leopoldo López, y antes que con Leopoldo López pasó con Enrique Capriles, y antes que con Enrique Capriles pasó con Manuel Rosales, y antes que con Manuel Rosales pasó con otro señor que también era del Zulia, Arias Cárdenas. O sea, siempre ha pasado, o sea, siempre se ha repetido esta historia. La oposición consigue un representante, las personas se desviven por ese representante, que por cierto, también hay que decir algo, las movilizaciones que vemos ahora en redes sociales eh, son más pequeñas que las que se vivían en el año 2012, en el año 2013, cuando Enrique Capriles era candidato. Entonces que ahora con las redes sociales y con poder retransmitir, publicitar y que esté más al alcance también de la comunidad internacional y de mucha gente, pues se pensará que nunca en Venezuela se había vivido algo como esto. Esto ya lo hemos vivido. Esto ya ha pasado muchas veces. En Venezuela una vez hubo una movilización en el año 2013 en la que 4 millones de personas fuimos a un cierre de campaña a apoyar a Enrique Capriles. 4 millones de personas. Entonces, esto de que por primera vez hay un gran apoyo popular a un líder opositor también es una gran mentira. Y no porque María Corina no sea popular, sino porque esto ya ha pasado. Y el rol que ella esté cumpliendo o que vaya a cumplir en el futuro, eh, yo lo que creo es que se va a desgastar, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque creo que es la única o era la única que hablaba de liberalismo dentro de ese ecosistema de partidos socialistas de izquierdas y de derechas, pero siempre socialistas, y era la única que hablaba un poco más de liberalismo que otros. Pero sin embargo, este error, en mi opinión, que está cometiendo, lo que va a hacer es que se desgaste, que se convierta en uno más de todos ellos, que se convierta en otro Juan Guaidó, en otro Enrique Capriles o en otro Leopoldo López. Y el castigo por estar participando en esa farsa electoral va a ser el desprecio de los venezolanos en el futuro, que el mismo desprecio que ahora sentimos por Capriles, que sentimos por Leopoldo López, que sentimos por Juan Guaidó, que sentimos por Manuel Rosales, el desprecio por el fraude, por el engaño. Porque al final, Carlos, apoyando un poco lo que señalas, bueno, al final hay que ver los resultados, ¿no? Y los resultados ciertos es que todas estas figuras que tú señalas, de alguna manera, como decía un clásico político mexicano, lo que resiste apoya. Y en tal sentido, bueno, sus esfuerzos de alguna manera sirvieron para darle aire, oxígeno al chavismo, ¿no? A prolongar en el tiempo e incluso para negociar algunas cosas con el gobierno de Estados Unidos, o con la Unión Europea, o con quién sabe con quién. Este, Al final, los resultados objetivos ciertos es que estas figuras de alguna manera apoyaron
la continuidad de este régimen criminal como tú lo señalas. ¿Compartes este punto de vista, Carlos? Sí, lo comparto totalmente. Y además está también un hecho objetivo que es que el régimen criminal chavista hoy está más fuerte que nunca. El régimen criminal chavista hoy está en conversaciones directas con Estados Unidos, en Qatar. Hoy no necesita de interlocutor a la oposición. El régimen criminal chavista además le han quitado las sanciones, muchas de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos había aplicado en el pasado. El régimen criminal chavista tiene al menos 5 grupos armados dispuestos a matar a quien sea dispuestos a matar a cualquiera que ponga en riesgo la permanencia del régimen, que no solamente es Nicolás Maduro, como te digo, es una figura, es el poder ejecutivo, sino que es todo un conglomerado criminal que usurpa el poder en Venezuela. Tiene a los militares, a las Fuerzas Armadas de la nación, dispuestas a matar a quien sea. Tienen a un grupo, a los milicianos, que son al menos 500.000 personas armadas oficialmente. Tienen a unos grupos delincuenciales que son una especie de paramilitarismo que se llaman colectivos armados. Tienen las bandas criminales que también las apoyan y tienen a voluntarios que están también dispuestos a matar por ellos. O sea, tienen un montón de grupos armados dispuestos a matar a cualquiera que ponga en riesgo su permanencia en el poder. También controlan el poder judicial. También controlan las fronteras. Mira, el régimen criminal chavista, lamentablemente, y esto cuando lo decimos las personas con mucho pesar, pero con realismo, se nos critica de que le hacemos el juego al régimen, de que somos pesimistas, pero somos realistas. El régimen criminal chavista no está en riesgo de salir del poder y no necesita negociar con la oposición absolutamente nada, porque la oposición no supone para ellos un riesgo, no supone para ellos una traba. De hecho, en los últimos 25 años más bien han colaborado y han hecho de segunda pata de esa mesa para que el régimen continúe bien parado, siempre, siempre. Mira, la mayoría de los políticos opositores que supuestamente eran frontales al régimen están en el exilio. Y están en el exilio, en un exilio que llamamos exilio dorado. Todos, la mayoría de ellos, mejor dicho. Y, y siguen repitiendo el discurso. Hay que salir democráticamente del chavismo. Hay que darle una alternativa al chavismo. Cuando el chavismo es un grupo criminal que es de naturaleza violenta y que no entiende otro lenguaje que no sea el de la violencia y que además puede en el mundo o sea, en la parte internacional hasta coaccionar y coactar al país con la mayor economía del mundo. Ahora mismo, Nicolás Maduro, aprovechando la crisis de liderazgo que hay en Estados Unidos, está, le ha ganado varias batallas al gobierno de Estados Unidos. Le quitaron las sanciones, sentó en una mesa ahora mismo la semana pasada en Qatar a representantes de la administración de Biden con representantes del régimen criminal chavista sin necesidad de la oposición como interlocutor. Puede venderle petróleo abiertamente ahora a los países a los que antes no podía por las sanciones. Entonces, lamentablemente, como tú dices, como pasa también en México, como pasa en México y en otras en partes del mundo, lamentablemente esa oposición sirve de colchón o sirve de apoyo para que los regímenes criminales, como el régimen criminal chavista, continúen en el poder. Son muchas cosas. No quisiera distraerme alguno de las cosas que tú señalaste, todas muy importantes, pero hay una al principio que tú señalabas, que era el control que tiene el chavismo sobre el ejército. Bueno, para los mexicanos es muy interesante saber cómo llegó el ejército venezolano a esta obediencia hacia el chavismo, convirtiéndose cómplice de su criminalidad e incluso, al parecer, por una gran cantidad de notas e investigaciones, bueno, hasta vinculado en el narcotráfico. Cuéntanos, ¿qué sucedió con el ejército venezolano? Bueno, en principio, el ejército venezolano ya tenía
una crisis interna antes de la llegada de Hugo Chávez. Los nombramientos del ejército eran a dedos, eran por cuestiones políticas, eran si gobernaba el Partido Socialdemócrata, que se llamaba Acción Democrática, ascendían los que eran adeptos a ese partido, si gobernaba el socialcristianismo, que vendría siendo como una especie de partido conservador, o como el PAN en México, pues también ascendían esos que eran afines al PAN, a COPEI, en el caso de Venezuela. Había una crisis interna, pero también es verdad que Chávez llegó al poder después de intentar dos veces asesinar al presidente constitucional electo por los venezolanos en ese momento, que era Carlos Andrés Pérez, y que era un militar. Chávez creó todo un movimiento ideológico basado en el nacionalismo, en la soberanía nacional, en los símbolos patrios, en esta idea del hombre fuerte, caudillo, que en Venezuela nunca hemos dejado esa tara histórica del hombre armado, el hombre de batallas, el hombre de guerras. Y Chávez supo, en verdad, personificar en su figura el liderazgo militar. Eso es una realidad que cuando algunas personas también la decimos, parece que le estuviésemos lanzando luces a Chávez, pero es una realidad innegable. Él tenía un liderazgo dentro del estamento militar. Pero también es verdad que Chávez tenía oposición dentro del estamento militar. En Venezuela, en principio, había militares que no estaban de acuerdo con el régimen y con la criminalidad que representaba Hugo Chávez desde el principio, desde por sus inicios, por su historia como golpista, como criminal que intentó asesinar al presidente constitucional electo. Pero Chávez fue una persona que, además de ser un delincuente y un criminal, también estaba muy bien asesorado. Lo primero que hizo fue crear un organismo que se llamaba, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, que va desde la academia militar, desde los cadetes hasta el ministro de Defensa, en el que cualquiera puede acusar a otro de traición al régimen y a la causa revolucionaria y terminar en las mazmorras del régimen. Y eso es una gran dificultad para cualquier militar que intente combatir al régimen criminal chavista y madurista en este caso. También está el hecho de que, por supuesto, también Chávez, cuando modificó la Constitución de manera ilegítima, ilegal, además, en el 99, también le dio la capacidad a los militares de votar. En Venezuela, los militares no podían ocupar cargos públicos en la administración y en el ejecutivo. Y a partir de que también podían ser electos a cargos populares, porque podían votar en elecciones, también accedieron a cargos de poder dentro de los ministerios, dentro de los ejecutivos. Chávez fue reemplazando a los burócratas tradicionales por militares. Y por supuesto, había un incentivo dentro de las Fuerzas Armadas de colaborar con el régimen criminal chavista para ser colocado en un puesto de poder en el que pudiesen acceder a recursos financieros, en el que pudiesen robar dinero del Estado. Y bueno, también después se terminaron convirtiendo en una organización criminal de narcotráfico, y no solo de narcotráfico, también de extracción ilegal de minerales en la faja petrolífera del Orinoco y en la Amazonía venezolana. Eh, Mira, cualquier hombre es corrompible, desafortunadamente, y los militares no dejan de ser humanos, de ser personas con deseos y si tienen las facultades, pues al llegar al poder de cumplir con esos deseos. Y nosotros tenemos que entender primero como libertarios que las Fuerzas Armadas de cualquier país no son otra cosa más que el brazo armado de cualquier gobierno, sea democrático o no. Y lo otro es que si reciben recursos financieros, por supuesto que van a estar con quienes les den esos recursos financieros. Y eso pasó en Venezuela. Se corrompieron, sí, pero también los que no se corrompieron fueron víctimas de la persecución del régimen criminal chavista, son víctimas de la persecución del régimen criminal chavista. De los cientos
o más bien de los miles de presos políticos que hay en Venezuela, el 60% son militares, no son civiles. Y eso es una cuestión que a veces olvidamos. Han estado dentro de personas del mundo militar, han intentado por todas las vías hacerle oposición y derrocar el régimen criminal chavista y no lo han logrado, porque siempre a través del organismo de contrainteligencia militar han sido eh, mm, descubiertos o han sido acusados y también hay una realidad, dentro del mundo militar hay miedo, porque su humanidad está en riesgo y prefieren no hacer nada que poner en riesgo su humanidad. Y eso también puede pasar en México y puede pasar en cualquier otro país del mundo. Pasa también en Irán, por ejemplo, que el régimen de los ayatolá se respalda en el mundo militar porque el mundo militar se respalda, porque, porque los ayatolás financian el estado militar. Eso también puede pasar en México. De hecho, creo que se han acercado muchísimo ya a esas posturas ahora mismo con López Obrador. Creo que eh, también López Obrador ha intentado crear una Guardia Nacional así como la creó Chávez. También asciende o asciende o no a militares según su apoyo al partido, a Morena y a López Obrador. Entonces, eso le puede pasar a cualquier país. No, los militares venezolanos no son más cobardes que cualquier otro militar, simplemente que han sido muchas víctimas de la contrainteligencia militar y otros más, pues, se han corrompido, lamentablemente. Bien, gracias, Carlos, por esta sucinta explicación de cómo llegó el ejército venezolano a esta degradación y que, bueno, ningún ejército está exento de ello. Ahora bien, Carlos, ya tengo muy pocas preguntas, pero una que quisiera hacerte, porque a mí realmente sí la tengo permanentemente en la mente, es, bueno, ¿y cuál es la salida entonces, Carlos? Este, Seguramente tú has reflexionado, además con el drama personal de salir del país y estar exiliado, dejar la familia en Venezuela. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, porque yo he encontrado a muchos libertarios, yo no coincido con ese punto de vista, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero bueno, yo he escuchado a muchos libertarios de que, bueno, que la solución en Venezuela es una intervención militar, que quién sabe quién, los marcianos, Estados Unidos, a ver qué país o qué gobierno va a ir a sacrificar a sus connacionales y su dinero en aras de una decisión que los propios venezolanos tomaron, que es elegir a esta runfla de criminales y que están allí por la complicidad abierta de muchísimos venezolanos. Entonces, bueno, pues una intervención militar yo creo que lo único que haría sería perpetuar el problema, como vimos en Irak, por ejemplo. En fin, no sé, ¿tú cuál crees que sea la solución desde tu perspectiva y que seguramente has reflexionado en esto? En principio estoy en desacuerdo con algo que dices, que los venezolanos elegimos ese camino. Lamentablemente, bueno, por supuesto, las sociedades se equivocan. La sociedad venezolana cometió un error en el año 99, pero no eligió a un régimen criminal. Eligió a un presidente como una alternativa a la descomposición política de los partidos tradicionales y del bipartidismo que había en Venezuela. Lo que ha pasado después, ah, lamentablemente, ha sido causa de, de un régimen criminal que no ha querido, o mejor dicho, ha tenido todas las intenciones de destrozar a una sociedad y a un país con tal de mantenerse en el poder. Y con respecto a la solución, mira, tal vez y pensarán las personas que están dentro del país o las personas que no han vivido en Venezuela, que es muy mezquino, que es muy radical o que es utópico pensar que el régimen criminal chavista va a salir por una intervención militar extranjera. Pero el régimen criminal chavista es de naturaleza violenta.
no entiende otro lenguaje que no sea la violencia. Y las únicas veces, o la única vez más bien, que el régimen criminal chavista salió del poder fue porque violentamente se sacó a Chávez de la casa presidencial. Ellos entendieron eso, se armaron hasta los dientes y ahora mismo están esperando una guerra. Mira, yo sé que la postura libertaria siempre va a ser en favor de no gastar recursos financieros en guerras en el exterior. Eh, pero ahora mismo Venezuela es un virus que se está extendiendo por la región, que no solamente es un régimen, un virus de totalitarismo y de regímenes dictatoriales, es un régimen criminal que tiene muchísimas facetas delincuenciales, que no solamente estamos hablando de narcotráfico, sino también de financiamiento al terrorismo, de financiamiento a la descomposición política de las naciones. Entonces, sí, para mí la solución más lógica sería una intervención militar extranjera, a través de muchos mecanismos. Está el TIAR, que ya debería haberse aplicado en Venezuela, no porque lo hayan solicitado en el año 2020, sino porque eh, en Venezuela, o sea, para eso se hizo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en cuanto a que si una nación estaba peligrando la democracia, la integridad territorial o la paz, tenía que ser intervenida de alguna manera por fuerzas militares. Mira, por otras vías. En Venezuela ahora mismo es imposible que exista una guerra civil porque la oposición no está armada y porque el control de armas que tiene el régimen hacia la población civil es un control acérrimo. La gente que está armada en Venezuela, bandas criminales, delincuenciales también del amponato común, están armados porque el régimen lo ha permitido así. Y sí, mira, tal vez podemos estar en desacuerdo, pero yo sí creo que la única solución ahora mismo y que será hasta el final es una intervención militar y política en Venezuela. Una guerra abierta, frontal, contra los grupos armados que tiene el régimen criminal chavista. Eso cuesta dinero, sí, cuesta voluntades también. Ahora mismo no está esa posibilidad planteada porque no está la situación geopolítica, porque la mayoría de los líderes que hay en la región son serviles o cómplices o aliados directos del régimen criminal chavista, y también porque no hay la capacidad de financiamiento. Pero en algún momento va a pasar. Es una guerra inevitable. Yo, como siempre, yo siempre uso una frase de Winston Churchill que más o menos era algo como esto. Puedes evitar la vergüenza, pero no puedes evitar la guerra, o puedes evitar no podrás evitar la guerra por siempre. Ahora mismo lo que vas a tener es vergüenza y pacifismo absurdo, pero la guerra es inevitable. O, o se le hace la guerra directa y frontal, o va a pasar lo que ha pasado durante 25 años o lo que ha pasado en Cuba durante 60. Gracias, Carlos. Bueno, mira, ya estamos finalizando, no quisiera yo quitarte mucho tu tiempo. Yo tengo nada más dos cuestiones finales, Carlos. La primera, bueno, se acerca ya como te decía, 2 semanas las elecciones. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué le recomendarías a los venezolanos comunes y corrientes que pueden ver este video? ¿Cuál sería tu postura? ¿Qué llamado les podrías hacer? Mira, que usen la lógica, que si el régimen no ha salido pacíficamente del poder en las últimas elecciones, no va a salir en esta. Y, y que además hagan algo más útil, que es no hacer nada. Mira, a veces no haciendo nada se hace más que haciendo algo, aunque suene absurdo. Porque si ese algo que haces, que es ir a votar, legitima un régimen criminal y a una oposición falsaria, que es servir al régimen, pues es mejor no hacerlo. Yo les recomendaría que no fuesen a votar. Sin embargo, también eso es una cuestión propia de cada individuo.
Yo sé que los venezolanos tenemos la necesidad de autocomplacernos, yendo ese día a muchos muchos los que pueden, de hecho, a ir a votar porque así ellos creen que cumplen con un deber político y social. Pero sin embargo, eso es una pérdida de tiempo, en mi opinión. Lo otro también que olvidé decirte es que los 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país no vamos a tener acceso a estas elecciones, no vamos a poder votar en ellas, porque el régimen criminal chavista no abrió el registro electoral en el exterior y no va a abrir centros electorales en el exterior. Y solamente de los 8 millones, 130.000 aproximadamente van a poder votar en lugares tan absurdos como en Irán, como en Rusia, por ejemplo, y no en Colombia, donde hay 4 millones casi de venezolanos. Entonces, en principio, que hagan lo que crean conveniente, pero que usen la lógica. Que si ir a votar es respaldar, o sea, es legitimar el régimen criminal chavista y respaldar a la falsa oposición, que es pilar fundamental de ese régimen criminal chavista, pues que no lo hagan, que no vayan a votar. Gracias, Carlos. Y bueno, mira, finalmente, como última cuestión, no sé si algo no te pregunté, no sé si tú lo que has venido reflexionando y viendo, experimentando en estos años, a lo mejor, bueno, no hubo oportunidad de comentarlo en esta charla. Si tienes algún último comentario eh, que, que a lo mejor por mis limitaciones no te pregunté. Bueno, no, creo que siempre manifiesto lo que pienso en redes sociales, eh, y poco me queda, pero poco guardo a veces. Pero si algo no me has preguntado, algo no me has dicho, es que quiero, si este sirve, este video, este programa, para que la gente entienda que yo no odio de ninguna manera o tengo algo en contra de María Corina, porque últimamente se nos ha tildado a mí, a Víctor y a un montón de activistas que venimos de 20 Venezuela, de que odiamos a María Corina. Esto no se trata de María Corina. María Corina es una sola persona, es una figura. Y lo que por lo que hemos pasado los venezolanos en 25 años es una tragedia, que no se resume en el apoyo o no a un político popular de turno. Que no se me tilde a mí de un odialo todo, sino más bien que entiendan que es la posición de alguien que sí, que tiene bastantes frustraciones, que tiene bastantes rabias acumuladas y que tiene bastante desesperanza bien fundada y que no está apoyando a esta aventura de María Corina, no porque sea María Corina, sino porque no tiene ninguna lógica ni coherencia en, ni en el discurso que María Corina había mantenido en los últimos años, ni en el del liderazgo opositor real que necesita Venezuela, que es convencer a la comunidad internacional de que nos ayude a sacar al régimen criminal chavista a través de una intervención militar o de fuerzas. No tiene que ser militar, que puede ser de cualquier tipo de fuerza. Muy bien, Carlos. Bueno, pues muy claro tu última participación para que no haya esa idea, ¿no? De que hay odio hacia María Corina. Que digo, yo en lo personal le tengo un gran respeto. A mí me ha parecido siempre una mujer muy valiente. Admiro todos los obstáculos por los que ha venido cruzando, eh, a los que se ha enfrentado y sigue enfrentándose y seguramente seguirá enfrentando. No Seguramente le sí. tengo mucho respeto a su equipo, a los cuales yo me he acercado pues para conocer algunas opiniones en su momento sobre el vínculo Venezuela y México. Y bueno, como que les ha dado un poco de miedo. Y al final, bueno, pues yo entiendo, yo entiendo su temor, pero al final de cuentas, algunos de ellos ahora ya están indiciados, perseguidos y apresados por el régimen, como tú, Lamentablemente. como tú ya señalabas en el caso de Churchill. Bueno, podrás evitar la guerra humillándote, pero la verdad es que al final te vas a humillar y no la vas a evitar, ¿no? Sí. Y me parece
que parte de su comando, bueno, pues precisamente está en esa situación. Lamentablemente, tengo que decirlo. También lamento profundamente porque dentro de los perseguidos y que están resguardados en embajada hay gente a la que yo le tengo aprecio personal porque trabajé con ellos durante bastantes Los años conociste, claro. y los conocí y puedo dar fe de que son buenas personas y que tienen buenas intenciones. Sin embargo, también tengo que decir con mucha responsabilidad que es la consecuencia de esta aventura que en mi opinión era innecesaria, de esta aventura innecesaria de María Corina, lamentablemente. Y no se nos puede tildar a nosotros de responsables de lo que le está pasando a ellos si fracasan. Bueno, no si fracasan. No nos pueden hacer responsables a los que estamos criticando la aventura de María Corina de su tragedia. Eso también tengo que decirlo. Tienen que asumir la responsabilidad y dirigir sus ataques a quienes a quienes les están haciendo estar en esa situación. No a nosotros que se los advertimos y no a nosotros que además decimos a Vox Populi que eso no tenía por qué haber pasado. Muy bien, Carlos Alberto, yo te agradezco mucho a nombre de México Libertario. Vamos a colocar todos tus datos para que la gente entre en contacto contigo, te siga en tus redes sociales y también, ¿por qué no? Bueno, pues te pregunte algunas cuestiones. Ya se acercan las elecciones, bueno, va a haber mucho todavía de qué hablar. Espero que no sea la última vez, Carlos Alberto, que podamos platicar. Y bueno, pues como debe de ser, yo te deseo lo mejor, te agradezco mucho tu buena disponibilidad. Y bueno, pues esperamos que todo esto lleve al bien del pueblo venezolano, que ya ha sufrido bastante. Gracias. Bueno, espero podamos contactarnos otra vez muy pronto y muchísimas gracias por esta oportunidad y por este espacio. Gracias a ti, Carlos. Mucho éxito.